Awesome. Let's welcome our next speaker, who is the responsible solution at Apinity in LATAM. And so, with applauses, let's welcome David! Thank you very much. No sé si preferís en español, en inglés. Bueno, pues como las diapos están en español, lo hago en español. Si alguien tiene algún problema o pregunta o lo que sea, sin problemas, ¿vale? Prefiero que os centréis en todo lo que voy a decir. Yo compartiré mis diapositivas, pues no sé si esta tarde después de la siesta o mañana por la mañana, pero las compartiré. Entonces, pues no os molestéis ni en hacer fotos ni en tomar notas, el que quiera así. Pero prefiero que estéis aquí y ahora, ¿vale? Vamos a hacer una charla consciente. Vale. La verdad, se lo comentaba a Julieta esta mañana, viniendo para acá. Iba a contaros cosas que voy a contar, pero he decidido cambiar un poco la orientación de la charla para no repetirme mucho, porque iba a hablaros del sesgo, de qué hace falta para poner una solución de inteligencia artificial en marcha y bla, 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 bla. Pero eso ya lo visteis ayer y además me ha gustado mucho el toque un poco más humano que hay detrás, porque los seres humanos somos... ¿Cómo vamos a sobrevivir en todo esto, no? Y esto está muy relacionado con la industria del seguro, porque el seguro al final va de confianza. Entonces, en lugar de centrar... La primera parte de la charla sí que me la voy a centrar en la tecnología, pero luego voy a empezar a rascar un poco en esto de la confianza, cómo nos afecta como seres humanos. Que es bastante, todos tenemos miedos y al final los miedos pues están ligados con nuestra confianza en nosotros mismos. Si no confiamos en nosotros, pues lo que proyectamos fuera pues es eso, miedo, incertidumbre, magia. Pues vamos a andar por ahí, ¿vale? Y luego en la parte de networking, cuando estemos ahí con el café, si alguien quiere comentarme algo más centrados en lo que son servicios financieros, fintechs, etcétera, pues me hacéis un placaje y por supuesto sin problemas. Bueno, pues voy, que me está corriendo el tiempo y me da mucha rabia. ¿Y esto por qué no? Ah, vale. Bueno, esto es todo lo que soy. No, me seguís en LinkedIn, esto estaría guay. Yo comparto casi todos los días, pues hablo sobre temas de tecnología, sobre todo de APIs y de inteligencia artificial. Tengo un podcast, bueno, estas cosas, esto no es importante. Entonces, voy a empezar la charla situándonos todos en el mismo punto de partida, ¿vale? Pues hay muchas... ¿Qué es la inteligencia artificial? Hay miles de definiciones y unos lo centran de una manera, otros lo centran en otro. ¿Qué hace falta para utilizar la inteligencia artificial? Pues igual, ¿sabes? Cada maestrillo tiene su librillo. Pues para estar todos en el mismo sitio y entender todo lo que vamos a ver después, vamos a fijar conceptos. Podéis estar de acuerdo o no con lo que vaya a decir, pues bueno, pues es mi enfoque. Se puede discutir y eso mola. Luego, salseo está guay, siempre. ¿Vale? Luego veremos pues cuál es el impacto de la IA generativa en los servicios financieros. Esta parte sí que la voy a pasar bastante rápida. Consideraciones sobre la arquitectura, pues también. Sí que voy a hacer un breve repaso de pues, qué hay dentro de una solución de inteligencia artificial en una empresa, ¿no? Porque, bueno, no voy a hacer spoilers. Veremos algunos casos de uso y ahí luego ya empezamos la otra parte sobre la marcha. Insisto, ahora voy a ir bastante rápido, dejaré las transparencias, que está todo bastante más detallado. Vamos a jugar. Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues nadie lo sabe, ¿no? Y ese es uno de los problemas de adopción que nos hemos encontrado. Pero la inteligencia artificial es algo que a todos nos parece complejo y como nos parece complejo, cuando las cosas parecen complejas, en realidad la inteligencia artificial, vosotros lo sabéis, es algo complejo si miras por debajo, redes neuronales, no sé cuánto, no sé más. ¿Vale? Cuando algo nos parece complejo, pues nos da miedo o nos parece magia.
Y eso es peligroso porque hay mucha gente que lo que hace es vender humo y jugar con el miedo. Y eso es algo que el miedo genera mucho negocio y las altas expectativas también. Y esto no es algo de la inteligencia artificial. El jugar con el miedo es algo que viene yo creo que desde los orígenes de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando estás asustado, eres mucho más fácil manipulable, ¿vale? Te manipulan mucho más fácil porque se te despierta ahí el cerebro reptiliano, que es el que busca solamente que la seguridad y ya está. Y si no tienes como digo yo, la cerveza y las patatas bravas, te ponen nervioso. Si puedes comer, pues estás mucho más tranquilo. Entonces, todo esto ha hecho pues que la inteligencia artificial pegue un subidón enorme y eso, lo que decía, hay mucho miedo y eso genera rechazo. Pensamos que nos vamos a quedar sin trabajo y que la IA va a conquistar el mundo y es verdad, pero con matices. Yo, como Milos, creo que los seres humanos estamos hechos de mucho más que de inteligencia artificial. Luego veremos eso. Y también pues está generando muchas expectativas, porque ahora parece que es la solución para todo. Y en realidad no es la solución para todo. Tal y como estamos ahora, que de lo que podemos hablar es de ahora, de qué va a pasar pasado mañana, pues no lo sabemos, porque esto evoluciona muy rápido y depende de muchos factores. Ayer lo dijeron algunos compañeros, ¿no? La tecnología funciona, eso está completamente probado, pero el problema son las personas. Bueno, el kit de la cuestión son las personas. La tecnología funciona, los agentes funcionan, yo hice un experimento el otro día con agentes inteligentes, una super mega simplificación de realidad, que era un agente que adoptaba el rol de cliente y otro agente que adoptaba el rol de consultor. Y el agente le dijo al consultor: tengo este problema con esta tecnología, diseñame la solución tecnológica. Es una súper simplificación, ¿vale? También como lo estoy contando. Y el consultor agente le diseñó una solución tecnológica que dije: hostia puta, me voy al paro. ¿Sabes? Pues al final yo creo que va a haber dos tipos de trabajos que no se van a poder automatizar hoy. Bueno, hay uno que yo creo que no se va a poder automatizar nunca, y es el trabajo creativo. Pero el trabajo de verdad, la creatividad de verdad. No me refiero a decirle a un ChatGPT o lo que sea: hazme una imagen porque al final eso lo que hace es lo mete todo en una coctelera y genera algo nuevo. Pero para mí eso no es creación. La creación es cómo creo yo algo desde cero. Y ese desde cero solamente lo podemos hacer nosotros. Una inteligencia artificial no crea desde cero. Coge lo que hay y crea y genera algo nuevo, pero eso no es creación. ¿Vale? Entonces todo el trabajo creativo, yo creo que eso no se va a poder automatizar nunca. De hecho, estoy convencido de que se va a convertir en un producto de lujo. Los creativos de verdad estarán forrados. Y luego los trabajos que están desestructurados o son demasiado manuales. Yo creo que tampoco hoy, porque la robótica no está... O sea, tú no te vas a encontrar mañana a un robot poniéndote una tapa de boquerones y una cerveza. Pasado mañana no lo sé, pero desde luego mañana no. Entonces, pero todos los trabajos que hay en medio, que pueden ser el 95% de los trabajos, son automatizables. Y los seres humanos somos prescindibles. Y fijaros el impacto que tiene todo eso, porque a nosotros nos pagan por trabajar. Pero si no trabajamos, entonces ¿por qué nos pagan? ¿Y cómo vamos a sostener a la sociedad? Es un proceso de transformación, como decía Iwan ayer en el Tech Panel, que yo no sé si estamos todavía en ese punto, ¿vale? Es un proceso de refundación de la sociedad en todos los aspectos. Acojona un poco, ¿eh? Ya te digo. Bueno, me desvío un poco. Vale, sigo. Entonces, esto habla un poco del por qué la IA ha pegado el subidón que ha pegado.
Esto lo que quiere decir, lo que pretendo plasmar aquí es que cualquier solución de inteligencia artificial tiene 4 pilares básicos. El primero son los datos. O sea, una inteligencia artificial es nada más que un modelo que es una fórmula muy larga, más o menos compleja, pero ya está. Si no le das datos, pues no te da nada. Hay que darle de comer, ¿no? Como decía Milos antes. Y esto nos lleva a datos. ¿Y qué datos? Pues tienen que ser datos de calidad. Si los datos que yo le doy a la IA son una castaña, pues a día lo que voy a tener va a ser castañas. Y esto, fijaros que esto nos lleva a la importancia de la calidad de los datos. Cuando hablamos ahora, el hot topic, que es la inteligencia artificial, bueno, Agentic AI, ahora, ya no la IA. La IA de hace 2 años ya parece que es obsoleta desde el año de la prehistoria, pero la inteligencia artificial no viene sola. Quitando el lado humano, que lo quito, pero siempre está ahí, no se nos olvide. La inteligencia artificial, decía, no viene sola. Viene con datos, viene con APIs, es decir, con integraciones. No es una cosa que yo dejo ahí caer dentro de mi arquitectura empresarial y empieza a funcionar. No, la inteligencia artificial, como decía, viene con datos. El gobierno del dato, la arquitectura del dato, todo eso ahora es crítico. Porque si no, la IA, que ya de por sí tiene problemas como las alucinaciones, lo que veremos después, si no cuido esa calidad de los datos, pues lo que voy a obtener a la salida, pues mierda, ¿vale? Y las APIs también son muy importantes, las interacciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque los datos no están en un sitio y ya está, están dispersos por todo el universo digital de la organización. Y las APIs son un mecanismo muy flexible para consumir y para exponer información. Entonces, toda esa parte de gobierno API, de la calidad de la interacción de los datos, es fundamental. De hecho, no sé si sabéis lo que es MCP. Es un protocolo que está muy relacionado con temas de agentes inteligentes. MCP es un protocolo que sacó Anthropic hace no mucho, relativamente, bueno, o mucho tiempo, en términos IT, mucho tiempo, pero fue casi antes de ayer, que simplificándolo mucho, lo que proporciona es una capa de inteligencia, voy a decir estándar, para que los agentes se puedan comunicar entre sí. Entonces yo voy a poder exponer a mis agentes inteligentes como si fueran una API, más o menos. Alguno habrá que estará deseando tirarme piedras a ver si me pegáis. ¿Vale? Pero bueno, más o menos es algo así. Entonces, al final MCP se puede ver de una manera u otra como una API. Y lo que te viene a decir ahí es que, bueno, un agente inteligente, si intenta acceder a datos a través de tus APIs y la API no funciona o no la entiende, pues el agente deja de funcionar. Pero no hace nada. No es como si no encuentro nada, paso a lo siguiente, ¿no? Y me da un resultado que a saber cuál es. Podéis imaginar. ¿Vale? Entonces, las APIs también tienen aquí un protagonismo muy grande en temas de IA. Como veis, la IA no viene sola, viene con datos, APIs y la propia inteligencia artificial. Bien, y bueno, claro, por supuesto necesito potencia, necesito hierros sobre los que ejecutar todo esto. Si no hubiera habido una evolución al cloud, bueno, yo creo que cuando llegue de verdad la computación cuántica aquí, vamos a sufrir otra verdadera revolución. O sea, si empezar a poner contraseñas de 100 caracteres porque nos van a craquear todas las cuentas del banco así. Así que cuidadito. Y eso y un montón más de aplicaciones. Bueno, tipos de IA hay un montón. Esto oye, ¿esto está la misma? Ah, no. ¿Vale? Esto me lo paso también. Estos son tipos de aprendizaje, tipos de inteligencia artificial, cómo funciona el prompting y la IA generativa en general, y vamos a ver el impacto que ha tenido, ¿no? A la hora de ver qué impacto tiene la IA generativa en servicios financieros, podemos distinguir 2 tipos de casos de uso, ¿no? Los que están muy centrados al cliente, cerca del cliente, y los que están más centrados en la automatización o en la reducción de costes de la empresa para adentro. Entonces, si hacéis un análisis de
dónde se está utilizando ahora la inteligencia artificial en servicios financieros, veréis que los que están cerca del cliente, ese tipo de casos de uso, pues tienen mucho potencial, pero todavía da un poco de reparo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad todo el negocio en general de cualquier empresa, pero de las empresas de servicios financieros en general está centrado en el punto de contacto con el cliente. Y la IA no es una tecnología suficientemente madura, entre comillas, todo, ¿vale?, como para confiar en ella toda mi ventaja competitiva, que es decir, que interaccionar o automatizar completamente 100% la interacción con el cliente, ¿no? Ahí esto es un claro, esos tipos de casos de uso son un claro ejemplo de la utilización de la IA como herramienta de soporte, pero el punto de contacto con el cliente sigue siendo humano, ¿vale? En el mayor porcentaje de datos. Luego sí que hay chatbots, etcétera, etcétera, pero yo me refiero, al final, en las personas buscamos personas, afortunadamente. Luego, el otro tipo de casos de usos están más orientados a la automatización de tareas o a la reducción de costes de una tarea de esas tareas utilizando o apoyándose en la inteligencia artificial. Vale, entonces, ¿cómo meto yo la inteligencia artificial en una organización? Bueno, esto, pues lógicamente lo primero que hay que hacer es estar seguro de que la inteligencia artificial tiene sentido en esa organización, ¿vale? No hay que adoptar la IA simplemente porque lo haga el vecino, ¿vale? La IA significa que esto lo hacemos mucho. Como él, pues yo también. Yo más. ¿Vale? No. O sea, la IA supone un cambio un cambio va a tener un impacto muy grande en la cultura corporativa. Entonces, antes de adoptar la inteligencia artificial o en general cualquier solución tecnológica, tenemos que estar seguros, primero, de que esa estrategia tecnológica está alineada con nuestra estrategia de negocio, porque si hay un desalineamiento no va a salir, ¿vale? Y segunda, de nuestra cultura corporativa, las personas que forman parte de nuestra organización son capaces de utilizar la tecnología. Si tú le compras a todos tus empleados un Ferrari pero no saben conducir, dime tú para qué lo quieren, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, lo recomendable, como siempre, es empezar con casos de uso sencillos que nos vaya ayudando a depurar la metodología, ir cambiando poco a poco la cultura corporativa, pues también refinar nuestros procesos de negocio, nuestros modelos de gobierno, etcétera, y luego pues ir escalando a casos de uso cada vez más complejos, hasta que al final pues tenemos, digamos, toda la cadena de valor y nos hemos convertido en una compañía AI-oriented, ¿vale? Bueno, estos son los principales pain points de la industria de servicios financieros y cómo la IA puede ayudar, ¿vale? Y lo que yo suelo recomendar a mis clientes es, pues no es hacer las cosas de otra manera, es primero hazte una foto de cómo estás, es decir, analiza en qué grado de madurez estás ahora. En cuanto al uso de la IA, no solo tecnológico, sino también pues la IA tiene que ser responsable, ética, inclusiva, sostenible y un montón de cosas más. Mira a ver cuál es tu foto, mira a ver dónde quieres llegar basado en tu estrategia empresarial y mira a ver el gap. Y entonces eso te dice dónde estás, dónde quieres llegar, pues ya podemos construir un roadmap de adopción. Y vamos a ir dando pasos poco a poco hasta llegar donde realmente queremos. Entonces, bueno, consideraciones sobre la arquitectura. Tendemos a pensar que la inteligencia artificial es algo tan sencillo como esto. Le hago una pregunta a un LLM y me da la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que ha dado un subidón es ChatGPT y sus colegas, donde al final la interacción es, yo le pregunto a una cosa y a una maquinita y me contesta. Entonces, el gran público que espera esto es lo que ven nuestros usuarios finales. Yo tengo ahí una cajanera a la que le digo, escríbeme, me quiero ir de viaje a no sé dónde, planifícame el viaje.
y te sale el plan de viaje. Pues esto es lo que esperan. Pero, ¿y qué es lo que hay detrás? Pues esto. Hay bases de datos vectoriales, bases de datos relacionales, hay APIs, hay datos. Al final no tienes un LLM, sino que tienes varios. Los modelos son diferentes dependiendo de si estás capturando datos, si estás haciendo predicciones, si necesitas que tu componente aprenda. En fin, es algo muy complejo, pero que muy complejo. ¿Vale? Bueno, aquí habla un poco de los distintos componentes y ya está. Distintos casos de uso, pues aquí habla, puse algunos informes y ya está. Allí os da el mapa de oportunidades de la IA, que habla clasifica algunos casos de uso en cinco categorías. Y ahí podéis ver el impacto potencial que tiene la IA en cada uno de ellos. Y aquí tenéis pues un ejemplo de caso de análisis, de caso de uso, de cómo la IA impacta en la atención al cliente, ¿no? Cómo se puede meter. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de la arquitectura, que como veis no es tan fácil como preguntarle a un LLM y que te dé la respuesta. Hay muchas cosas detrás. Entonces, a la hora de implantarlo, pues es muy importante, como decía, que haya una alineación entre el plan de IA y el plan estratégico. Si no está alineado con la estrategia de la organización, pues no va a funcionar. La estrategia de IA hay que hacerla pues poco a poco. Empiezo por un caso de uso sencillo y a partir de ahí voy escalando, siempre intentando entregar valor lo antes posible, pero si no, pues la cosa no funciona bien. En temas de inteligencia artificial y más en seguros, donde el negocio es la confianza, hay que tener mucho cuidado con la regulación y con la gestión del riesgo. Y la infraestructura, pues que voy a contar. Y abajo, medio etapa de traducción, habla de la importancia de las personas, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Ahora empezamos a jugar, ¿vale? Como decía, si queréis discutir algo de la IA, fintechs, abrimos un turno de preguntas rapidito y luego intento enlazar con otras cosas. Venga, voy a daros un tiempo. Me han dado aquí los de Capgemini un reloj de arena. Os dejo un minuto para que os lo penséis. Bueno, no es un minuto, ¿no? Es el tiempo de una ducha, me han dicho. Pues nada, luego así va. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre la IA en fintechs? Pues venga, pregunta. Si le dais un micrófono. Sí, yo sí, más o menos. ¿Perdona? No lo escucho. ¿Estás seguro de que la inteligencia artificial no es creativa? Estoy seguro de si la inteligencia artificial es creativa o no. Claro, estoy seguro de que no es creativa, es generativa, pero no creativa. Yo creo que para ser creativo tienes que ser capaz de crear desde cero. La IA se basa en datos, que ya no empieza desde cero. O sea, a ver, aquí podemos empezar un debate que flipas, porque en realidad nosotros cuando aprendemos tampoco empezamos desde cero, ¿no? Yeah. Yo creo que hay una casi creatividad que la IA sí puede hacer, pero hay la creatividad, ¿sabes? La magia solamente la puede poner el ser humano. Para mí, utilizando el símil que decía Milo, ¿sabes? Para mí la IA es solamente IQ, pero las personas somos IQ y alguna cosa más. La emoción. La verdad es que no estoy del todo de acuerdo. Me parece contigo. estupendo. O sea, yo como artista digital puedo empezar a considerar que determinados modelos sí que tienen creatividad. Ahí ya se ha superado esa barrera.
pero Yo creo que la IA no tiene emociones. Entonces, como no tiene emociones, porque no tiene, ni va a tener nunca, porque si nosotros mismos nos aclaramos con nuestras propias emociones, ¿cómo le vamos a no sé, las emociones son totalmente desestructuradas. Entonces, yo creo que eso la IA no lo va a tener nunca y eso es lo que nos va a hacer diferente siempre. Entonces, esa emoción pues no la va a poder plasmar. O sea, yo creo que tú con la inteligencia artificial puedes crear... Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La marca personal en LinkedIn o donde sea, ¿vale? Ahora, si te conectas a LinkedIn, verás un montón de contenidos que están generados por inteligencia artificial. Pues me parece bien. Para mí el objetivo de la marca personal es tu marca. Si la IA te genera los contenidos y tu marca, ¿dónde está tu alma? ¿Dónde estás tú? Es una IA, es tu yo artificial. Y yo creo que esa es la diferencia entre un contenido generado por inteligencia artificial y algo que escribes tú. Mira, por ejemplo, tú ahora... a mí me gusta escribir libros, ¿vale? Tengo, no sé, 30 o 40 publicados, ni he perdido la cuenta. Ahora escribir desde antes de la inteligencia artificial, tengo que decirlo. Yo llevo escribiendo libros, mi primer libro lo publiqué en 1999, del siglo pasado. Ostras, llevo escribiendo desde el siglo pasado, joder. ¿Sabes? Entonces, yo ahora podría coger y currarme un prompt súper chulo y mañana publico un libro. Bueno, a ver, mañana a lo mejor publico un libro, pero llevo tiempo escribiéndolo. A ver si ahora vais a pensar. ¿Sabes? Y ya está, el libro escrito. ¿Y qué he conseguido? He conseguido, pues ya tengo un libro. Pues muy bien. ¿Cuál es el objetivo yo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, además de escribir. Yo cuando leo un libro, me gusta pensar que el escritor lo ha hecho queriéndome transmitir algo. Y me gusta disfrutar de la lectura. Eso es lo que me hace disfrutar de la lectura. ¿Vale? Y cuando escribo... Intento escribir desde mi experiencia, desde lo que yo soy o desde lo que yo quiero ser, pero desde mi yo como persona. Eso una IA no lo puede hacer, ni lo va a poder hacer nunca. Y yo creo que esa es la diferencia. Eso es lo que nos hace... No voy a entrar si superiores o somos diferentes, ¿sabes? Y yo creo que ahí está la grandeza del ser humano. Al final, tú puedes hablar con una máquina... muy bien, ¿me entiende? O sea, de hecho, ¿habéis visto la peli de Her? Tú puedes hablar con una máquina. De hecho, mira, y no se me ocurre otra manera que hacerme propaganda. He escrito un libro hace tiempo que se llama Bien IA estando, ¿no? Que habla de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la salud mental. Entonces, una de las aplicaciones es... Tú puedes conversar, para aprender a gestionar tus emociones, en lugar de explotar con otra persona, le explotas a la IA. Que no digo que le sueltes todas tus mierdas, ¿no? Pero quiero decir, pues a través de juegos de role-playing, pues conversas con la IA y eso al final te ayuda a desarrollar estrategias de gestión emocional. ¿Vale? No sé por qué estaba diciendo esto ahora, se me acaba de ir. Esto tampoco le pasa a una IA. Bueno, no sé por qué lo decía. Bueno, es igual. Se me ha ido. De verdad que se me ha ido. Bueno, que me parece bien respecto a tu opinión. Yo sigo pensando que la IA puede pseudo-crear, pero no puede crear. La creación viene desde la emoción y eso no lo puede hacer una máquina ni lo va a poder hacer nunca, porque son estructuradas y nosotros somos desestructurados por naturaleza. Y eso es lo que nos hace grandes. Sí. Ahora, considerando un poquito fuera de creatividad, lo cual considero que tenemos que definir demasiados aspectos para entrar en eso. Estoy de acuerdo. Tenemos que la IA, según mi punto de vista, alucina todo el tiempo. Así que las alucinaciones de IA son las alucinaciones que consideramos correctas. Pero dejemos por ahí. Si la IA está alucinando y ponemos IA a controlar sistemas financieros, ¿cómo ves eso? Si la IA está alucinando, a ver, yo creo que el problema de las alucinaciones, una alucinación
No es un viaje que yo tengo después de tomarme algunas setas de dudosa procedencia. Da por eso. ¿No? Pueden ser muy interesantes. Que también. Una alucinación es que la IA nos da unos resultados que parece que son correctos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Pues hay que con el sentido crítico. O sea, el problema, uno de los problemas de la IA es que muchas veces hay un peligro de que se convierta en nuestro autopilot y no en nuestro copilot. Ujú. Y claro, eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. La inteligencia artificial para mí no es nada más que una herramienta, ¿vale? Es una herramienta que nos puede hacer la vida más cómoda. ¿Y eso qué te permite? Bueno, pues eso tiene una doble lectura, porque puede hacernos más potentes o puede hacernos más Homer Simpson, ¿no? O sea, yo creo que por decirlo de alguna manera, el que era tonto antes de la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial se va a hacer más tonto. Y el que era listo antes de la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial va a ser más listo todavía. Entonces, no se trata de si la IA es buena o mala, sino si se trata de cuál va a ser vuestra actitud frente a la IA. Si la vais a utilizar como un elemento para crecer o lo vais a utilizar como una herramienta para depender. Entonces, el que sea capaz de crecer, pues no tendrá ningún problema porque será capaz de adaptarse a todos los cambios que van a venir. ¿Por qué? Pues yo creo que porque la creatividad, el sentido crítico, eso no es automatizable. O sea, para mí hay una diferencia muy grande entre saber hacer y comprender, ¿vale? Saber hacer son las hard skills, ¿no? Pues yo sé resolver un problema, yo sé hacer esto. Si tú te quedas en el saber hacer, aguanta, que ahí hay peligro, ¿vale? Sí, porque te estancas y entonces te limitas aquí y no sales el concepto de zona de confort es algo que me pone muy nervioso, pero no sales de tu zona de confort. Sí. ¿Vale? ¿Qué significa comprender? Comprender significa ir un poco más allá. Y si esto, digamos, el algoritmo es ¿por qué se hace el 1 después del 2 y después del 3? Y cuestionarse eso. Y cuando tú solo te lo cuestionas, entonces puedes innovar. Y entonces empiezas a ver, ostras, ¿y si hago el 3 antes del 2? Y entonces puedes crear. ¿Vale? Y esa es la diferencia. Entonces, yo creo que estamos en una era de cambio. Venimos de una era de muy orientada al saber hacer, ¿sabes? Muy igual me pongo muy metafísico, ¿no? Muy de energía masculina. Unas guerras mundiales, la revolución industrial, todo centrado en la productividad. Y ahora estamos en un cambio de ciclo, donde se necesita un poco más de energía femenina, ¿sabes? Más de soft skills, más de abrazarnos, de mirarnos, de definir pues, la regulación. Fijaros que ahora estamos en una época de mucho miedo porque pensamos que la IA nos va a acabar gobernando y nos va a dominar. Tenemos miedo porque la IA está demostrando cada vez los ciclos de innovación son mucho más cortos, los cambios vienen mucho más rápido. El ser humano tenemos todos pánico al cambio, tenemos que aprender a sostener la incertidumbre. Uf, tela marinera lo que implica eso. Entonces, yo creo que ahora la inteligencia artificial va a suponer, paradójicamente o no, el resurgir de las humanidades. O sea, ahora conceptos como lo bueno o lo malo, que son conceptos éticos, están a la orden del día. La filosofía se está poniendo ahora otra vez, iba a decir como en tiempos de Platón, pero todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Pero fijaros que venimos de una era centrada en la tecnología y yo creo que ahora nos tenemos que centrar en las humanidades, en lo que nos hace diferentes como seres humanos, lo que va más allá de nuestro coeficiente intelectual. Ostras, queda un minuto. Mira, se me está ocurriendo 2 minutos. Vale. Un voluntario o una voluntaria para hacer un experimento. Voy a demostrar que el poder del ser humano. Y eso la IA no lo va a poder hacer nunca. Va, un voluntario. ¿Voluntaria? Va, venga, un voluntario y una voluntaria. Venga, pues ven.
Bueno, alguien que lo saque de la sala. Sí. Sí, vete. Claro, es que no te voy a contar lo que te vamos a hacer. Vamos a hacer contigo un experimento, pero por favor, sacarlo y que no escuche lo que voy a decir. Sí, vete, salte. No, hombre, no, puedes dejar que no la vamos a robar. Bueno, vale, lo que quieras. Cierra por favor la puerta. Vale, ahora salgo y os llamo. Tápale los oídos. Vale, os voy a decir el experimento que vamos a hacer. Le vamos a subir la energía, o sea, se va a ir a su casa súper contento. Vamos a dar un aplauso. Pero vamos a darle un aplauso de la siguiente manera. Ahora le haré una pregunta, que le voy a preguntar qué se lleva de esta experiencia. Y entonces quiero que tú, empiece, o sea, os calláis todos cuando acabe de hablar y empezáis a aplaudir así. ¿Vale? Y poco a poco os vais cogiendo. Yo me pondré detrás de él. En algún momento, lo pondré aquí, en algún momento quiero que os fijéis en cómo le va a cambiar la cara. Ahora, como me salga mal, vas a ver. ¿Vale? Entonces, empezáis a hablar, ¿vale? Cuando yo os haga así, os iré haciendo así, con esta mano, que no lo vea, os venís arriba. Ahora le voy a preguntar cómo se llama. Al final le hacéis la ola y lo coreáis por su nombre. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a ver cómo cambia eso en su estado de ánimo, pero también en el vuestro, porque nosotros nos contagiamos. Entonces, a medida que vayamos viendo, hasta como se ponga a llorar me va a salir fatal. ¿Vale? Pero a medida que vayamos viendo cómo él se viene arriba, al final nosotros nos venimos arriba. Y ese es el gran poder del ser humano. ¿Vale? Entonces, cuando yo le pregunte, ¿os calláis todos? Que él se diga, hostia, ¿vale? Entonces te aplaudes así, poco a poco. Sí, yo algo haré. O me voy y cojo, algo haré, ¿no? Y si no, pues te esperas 5 segundos, que haya un ratito de silencio absoluto que diga, me quiero ir a mi casa, ¿vale? Y entonces empiezas así poco a poco, ¿vale? Vale, venga. No has oído nada, ¿verdad? No me digas mentiras que te pongo a hacer burpees. Ven. Vale, ven. Bueno, muchas gracias, lo primero. Vale, lo que quiero que digas es, tu nombre y qué te llevas de este evento en general. Me llamo Arif y lo que me lleva de este evento es las nuevas ideas para incorporar en mi trabajo y me ha gustado mucho la oportunidad que hemos tenido mucho de conversar con la gente, introducirme a la gente. Muy bien. Gracias. No te vayas. Este aplauso es para ti. Bueno, ¿lo habéis visto? Pues esto no lo hace una inteligencia artificial. Muchas gracias. Y gracias a todos. Thank you.